Gloria a Dios. Muy bien, vamos a llevar una enseñanza que tiene que ver mucho pues con Salmo 91. Aleluya, gloria a Dios. Para ti, ahí, uno para ti. Gloria a Dios. A los hermanos que van viniendo lo das también, ya, a los hermanos que ven. Gloria a Dios. Una de las cosas que hemos aprendido pues durante muchos años es el Salmo 91. ¿Quién no ha aprendido, por ejemplo, el Salmo 91? Nadie puede decir, no, yo no he escuchado por lo menos del Salmo 91. Todos hemos escuchado de aquel Salmo 91, ¿verdad que sí? Es un salmo que tiene mucha promesa y es un salmo que incluso en las redes sociales está saturado, hermano, ese salmo. Usted lo ve de diferentes formas y cómo lo enseñan tan hermoso, lo adornan ahí en cuanto pues los beneficios que tiene ese Salmo 91. Y cada uno de nosotros pues lo hemos estudiado. Levante su mano el que no ha leído el Salmo 91. Yo sé que todos lo hemos leído, a su nombre. Y como lectores de la Escritura hemos encontrado muchas riquezas en la Escritura acerca del Salmo 91. Y para muchos pues les ha sido de bendición, hasta hoy incluso. En cuanto a mí, el Señor pues me ha enseñado específicamente este Salmo 91 y me ha dado pues una evidencia más clara que el Salmo 91 es el cual pues el Dios del Salmo 91 es el mismo que nos cuida a nosotros. Es el mismo que nos protege a cada uno de nosotros. Digan conmigo, a mí me protege el Dios del Salmo 91. A mí me protege el Dios del Salmo 91. Así que vamos a ir a la hoja ahí, la hoja número 1. Dice ahí, como pregunta, este es el tema, el nombre del tema, ¿qué significa habitar bajo el Salmo 91? El texto dice, Salmo 91, todo ese capítulo, esta es la primera hoja. Vamos a hablar quizás de 2 o 3 versículos en cuanto a este Salmos, que está en la separata ya. Usted, como le digo, ya usted no va a tener que hacer nada, solamente usted va a seguir conmigo. Ojo al guía, digan conmigo, ojo al guía. Usted va a seguir nada más con la enseñanza. En Salmo 91 dice, en el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Ese es el versículo base, el cual vamos a introducir pues en el punto número 2, introducción. ¿Está conmigo en el título o subtítulo, introducción? Muy bien, dice ahí, una cosa es saber el Salmo 91. ¿Cuántos se lo saben? Como que algunos ya están pensando. Una cosa es saber el Salmo 91, tiene 16 versículos, ¿verdad que sí? Pero otra cosa es morar bajo el Salmo 91, son dos cosas diferentes. Una cosa es recitar el Salmo 91 y otra cosa es sentir que estás bajo esa cubierta del Salmo 91. La pregunta sería, ¿usted siente que está bajo el Salmo 91? A su nombre. Como le decía al principio, pues muchas veces nos han enseñado el Salmo 91. Pero usted se siente respaldado bajo ese Salmo 91. ¿Siente que verdaderamente ese Salmo 91 es parte de usted? A su nombre. Gloria a Dios. Y a algunos les estoy haciendo pensar. Punto número 3. En resumen, vamos a ver un resumen acerca del tabernáculo de Moisés. Un pequeño resumen ahí, vamos a tomar una pequeña historia. Vayan conmigo a la separata. Punto número 3. Un resumen y el tabernáculo de Moisés. ¿Están conmigo ahí? Dice ahí, todo ese tabernáculo hablaba de Jesucristo. ¿De quién hablaba ese tabernáculo? Jesucristo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento Dios dijo que hicieran 2 tabernáculos. A uno de ellos, por ejemplo, lo hizo Moisés. Y otro de ellos lo hizo David, que era conocido también como el tabernáculo o la tienda de David, a su nombre. Gloria a Dios. Y específicamente tomamos el tabernáculo de Moisés.
En el tabernáculo de Moisés, vamos a encontrar ahí, lo vamos a ir leyendo, pero les adelanto un poquito. En el tabernáculo de Moisés había 3 habitaciones. ¿Cuántas habitaciones habían en el tabernáculo de Moisés? Y todo ese tabernáculo tiene que ver con Jesucristo. Estaba en ese tabernáculo el altar del holocausto, ¿no? A la entrada estaba la puerta para que puedan entrar, en este caso las tribus de Israel, y al lugar santo para que puedan entrar a ministrar los sacerdotes. ¿Qué había en el lugar santo? A ver, los estudiosos de las Escrituras, ¿qué había en ese lugar santo? ¿Alguien se acuerda? En el lugar santo, acuérdense que estaban la mesa de los panes de la proposición, ¿sí? ¿Qué más había en ese lugar santo? Estaba el altar de oro, conocido también como el altar del incienso. Ahí presentaban el incienso, el sacerdote, como ofrenda a Dios. Habría mucho que hablar en cuanto al altar del incienso, esa parte, porque todo eso tiene que ver con adoración. En Romanos 12:1 dice que presentemos, dice, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice que este es vuelto culto racional, dice ahí la Escritura. Ahora, todo ese tabernáculo en sí, pues, hablaba ¿de qué? De Jesucristo. ¿Qué más había en ese lugar santo? ¿Alguien se acuerda? A su nombre. Ya les puse en vuelta y media algunos. Estaba también la mesa de los panes. ¿Qué estaban? La mesa de los panes de la proposición. Esos panes eran, hermano, ¿sabe de cuántos kilos eran aproximadamente esos panes? Me parece que de 2 o 3 kilos cada pan. Y habían 12 hileras, 6 y 6, de 2 hileras, imagínense. Todo eso es otra enseñanza. ¿Qué más había dentro de ese tabernáculo? Estaba el candelero, y el candelero tenía 7 brasas. Es como decir 7 velas, para que usted me lo entienda. Pero todo eso era labrado a martillo y estaba pues era de oro. A su nombre. Y bueno, podemos hablar del lugar del atrio. ¿Qué estaba en el lugar del atrio? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué había? Estaba el altar del holocausto, donde se sacrificaban continuamente pues los sacrificios por expresión, ofrenda de paz, en holocausto, etc. Pero también había el altar de bronce. ¿Qué había? El altar de bronce o el lavacro, donde los sacerdotes iban y se lavaban sus manos y sus pies. A su nombre. Es parte de la enseñanza. Hay muchas cosas que hablar ahí, pero no voy a tocar esos puntos. Quiero concentrarme el día de hoy en el arca del pacto, porque a eso vamos a ir. Específicamente estamos tomando por eso: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para omnipotente, ¿sabe qué quiere decir? Omnipotente quiere decir que todo lo puede. Omnipotente quiere decir ¿qué? Todo lo puede. Así que ese es uno de los atributos del Señor. Por otro lado está omnisciente, que todo lo sabe. Por otro lado está omnipresente, que está presente en todo lugar, o Él está en todo lugar. ¿Es su nombre? Así que tenemos por ese lado al Dios omnipotente. El Dios del Salmo 91 se presenta como el Dios ¿qué? Omnipotente. Se presenta como el Dios omnipotente que todo lo puede. ¿Qué dice en Jeremías 32:27? He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil que sea para mí? No, porque Él es el Dios ¿qué? Omnipotente. Porque todo lo puede. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Dios omnipotente? Aleluya, gloria a Dios. Así que todo este tabernáculo hablaba ¿de quién? De Jesucristo.
Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estoy en la separata. Amén. Seguimos en la separata. Estamos en el punto 3, en la hilación o en la hilera número 3 o 4 ya. ¿Cuántos se acuerdan del pueblo de Israel que estuvo cautivo en Egipto 430 años? Todos nosotros nos acordamos que estuvieron pues 430 años, ¿verdad? Ahora, como les decía, haremos un poquito de historia. Vamos conmigo ahora a lecturar la separata, ¿ya? El pueblo de Israel vino principalmente de los lomos de Abraham, Isaac y Jacob. A Jacob le llamaron Israel. Fue cambiado de usurpador o mentiroso a príncipe de Dios. Él tuvo 2 hijos más uno. Ese más uno fue Dina, una de sus hijas, que luego se convirtió en las 12 tribus de Israel. Estos vinieron a Egipto, entraron cerca de 70 personas, donde ya se encontraba José, que era, por decir así, el segundo vicepresidente después de Faraón. Pero luego toda esa generación pasó y vino otra generación, una nueva generación y un nuevo Faraón que no conocía a José ni sus hazañas que éste había hecho por voluntad de Dios. Y dice la Escritura que este nuevo Faraón, viendo que los hebreos o israelitas se multiplicaban, tuvo temor porque dijo, son más que nosotros, y no sea que en la guerra contra nuestros enemigos venga contra nosotros y se levante contra todo Egipto. Así que los tuvieron cautivos por 430 años, ¿verdad que sí? Había una opresión tras opresión, esclavitud tras esclavitud, hasta que clamaron a Jehová Dios, y Él mandó un libertador. ¿Cómo se llamó ese libertador? Llamado Moisés. En este caso, Moisés viene del hebreo Moshe también, para lo que les gusta notar, Moshe, ¿no? Con la H intermedia. Y llamado Moisés de 80 años. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando el Señor le llamó? 80 años. Hay alguien que ha batido el récord de Moisés. Y hay algunos que dicen, no, pero todavía yo creo que el Señor ya no me puede usar porque yo ya tengo 79. Pero para el Señor, mire, el Señor usó a un hombre de 80 años. La pregunta es, ¿Dios te podrá usar a ti? Quedan conmigo, yo sé que el Señor también me va a usar a mí. Yo sé que el Señor también me va a usar a mí. A su nombre. Gloria a Dios. 80 años, seguimos en la separata. Y su nombre significa sacado de las aguas, porque de ahí fue sacado, junto a Aarón, su hermano de 83 años. Mire, Aarón le llevaba ¿por cuántos años? 3 años, que a la vez fue puesto como su profeta o intérprete para rescatar a su pueblo, y así lo hizo. Bueno, toda esa historia ustedes la van a encontrar en Éxodo, en el capítulo 1 en adelante, hasta el capítulo 15. Fue ahí donde Dios mostró sus 10 plagas más 2, que fueron juicios sobrenaturales contra Faraón, contra todo Egipto y contra todos sus dioses o ídolos en este caso. Y usted nota la terminología, dice contra todos sus dioses con D minúscula, ¿verdad que sí? ¿Está mirando ahí la terminología en la separata? Es con D minúscula, porque el único Dios de dioses, ¿cómo se llama? Amén, Jesucristo, en este caso Jehová de los ejércitos, que es un nombre de batalla. ¿Cuál es el nombre de batalla de Jehová? De los ejércitos, ¿cuál es el nombre de batalla? Jehová Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, vaya captando eso. Gloria a Dios. Seguimos en la separata. Así que Dios con D minúscula, nos quedamos ahí. Hizo guerra contra los demonios de cada ídolo abominable. O sea, cuando el Señor empezó a ejecutar sus juicios contra Egipto, esas 10 plagas, por ejemplo, una de ellas, mencióneme a ver, una de las plagas, la plaga de las ranas. Mire, el Señor le dijo a Faraón que iban a aparecer, pues al amanecer iban a aparecer las ranas.
Y Faraón como que estaba durmiendo ahí en ese, hermano, una rana empezaba a subir por el pie ahí. Y empezaban, hermano, a pasar por su cabeza de Faraón, y como que Faraón dijo, ¿qué es esto? Él pensó que era su doncella, no era su doncella, era una rana. Y vemos de diferentes formas cómo las plagas, hermano, afectaron a Egipto. La plaga, otra de las plagas, ¿cuál fue? La plaga de la langosta, ¿se acuerdan? Dice que actualmente allá en Estados Unidos, y esto viene de Europa incluso, que hay una plaga de langostas, hermano. Y en África también, y en Sudamérica ya también está, en Brasil. Ya está la plaga de las langostas, hermano. ¿Será que el Señor está trayendo la plaga de Egipto? A su nombre. Gloria a Dios. Seguimos en la separata. Así que los sacó con brazo poderoso y fueron liberados por el Señor. Salieron cerca de 3 millones de personas. Luego los llevó al desierto antes de conquistar su tierra prometida, la cual lo había prometido a sus padres o patriarcas. En este caso, ¿quiénes eran? Abraham, Isaac y Jacob. Para Abraham, ¿qué significa Abraham? A su nombre. Como que le estoy tomando examen. Abraham significa padre de muchedumbre o de multitudes. Isaac, ¿qué significa Isaac? Risa, ¿verdad? ¿Qué significa Jacob? Jacob significa usurpador, por eso que le cambiaron de Jacob a Israel, o príncipe de Dios. Y estando en aquel desierto más allá en el Sinaí, 3 meses después de su salida o liberación, estamos hablando de Éxodo. ¿Éxodo qué quiere decir? Igual, liberación, ahí está en la separata. Dijo Dios a Moisés que hicieran un tabernáculo, y ahí es donde me voy a enfocar. ¿Por qué un tabernáculo o un santuario? Porque Dios quería habitar en medio de su pueblo, y así fue. Éxodo 25:8, ¿qué dice? Y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Correcto, y harán un santuario para mí y habitarán o habitaré en medio. ¿Qué Dios quería con su pueblo? ¿Qué quería hacer? Quería habitar entre su pueblo. Es como cuando, por ejemplo, una pareja de jóvenes se conocen después de ser amigos, 200 años ya fueron amigos, y luego dice, pero quiero ya acercarme a esa persona y quiero ya casarme. Quiero habitar con ella, en otras palabras. ¿Y qué hace? Pues se casa. Cuando dice el que le está casando, que le dice, puede besar a la novia. Le declaro marido y... En paralelo, Israel era la amada del Señor. El Señor le veía a su pueblo como su amada. Es como hoy en día, para nosotros, en la gracia, Jesucristo es el novio y nosotros la iglesia somos como su amada o su novia, a su nombre. Así que Él quería habitar en medio de ellos. Seguimos en la separata. Este tabernáculo tenía 3 habitaciones importantes, pero la principal de estas 3, donde Dios moraba, era detrás de un velo o en lugar santísimo, justamente en el arca del pacto. Una vez hecha el arca, Dios iba en medio de ellos y estaba con ellos. Miren, aquí vamos a ver un poquito la soberanía del Señor. No solamente estaba dentro del arca, Él también estaba a través de una nube. Acuérdense que una columna de nube dice que le seguía para refrescarlo pues, del inmenso calor. Y había en la noche una columna de fuego, ¿no? Para que ellos incluso puedan mirar quizás la luna, a su nombre, en ese desierto, y comunicarse, y otra cosa más. Y una columna de fuego, dice, para poder alumbrarse. A través del ángel de Jehová también Dios estaba en forma de teofanía. A través de un ángel de Jehová. Mire, cuando usted encuentre en la Biblia, si usted un día dice voy a leer toda la Biblia,
usted va a encontrar en muchas ocasiones el ángel de Jehová. Por ejemplo, lo encontramos desde Agar. Dice que el ángel de Jehová vio al niño que estaba de sed y se estaba muriendo, y dice que Agar se hizo un costado para dejarlo morir, y en eso el ángel de Jehová dice que se presentó y le dijo pues que no tema Agar, y que iba a ser pues una nación grande, en este caso de su hijo Ismael. Y ustedes saben toda esa historia. Y luego lo vemos en el tiempo de Abraham también, cuando Dios se manifestó a Abraham, diciéndolo que por un lado iba a destruir Sodoma, pero ahí estaba el ángel de Jehová juntamente con 2 ángeles más, a su nombre. Así que cada vez que usted encuentra el ángel de Jehová es un prototipo de Jesucristo. Amén. Seguimos la separata, la última línea. Aquí vemos la soberanía del Señor manifestándose de muchas formas: columna de nube, columna de fuego, el ángel de Jehová en medio del arca del pacto, etc. Ahora vamos a la siguiente hoja, vamos a seguir leyendo. Vamos a enfocarnos en el arca del pacto específicamente, nos enfocaremos en el arca del pacto. Números capítulo 10, versículo 33. Dice ahí: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Yahweh, ese es el nombre original de Dios. Yahweh, ya nosotros lo leemos incluso con consonantes, Yea y W-E, Yahweh, pero el nombre original es Yahweh, que en el hebreo original son tipo a lo chino, algo así. Fue delante de ellos, es decir, la escritura, fue delante de ellos camino de 3 días, dice, buscándoles lugar de descanso. El arca del pacto, en otras palabras, ya la habían construido y ellos iban. ¿Sabe cómo se movía Israel? Un poquito lo voy a indicar. ¿Sabe cómo se movía Israel? Israel se movía a través de una columna de nube. ¿Ya conmigo? Columna de nube. Y cada vez que la columna de nube dice que se alzaba, ahí estaban los levitas, entre ellos estaban los meraritas, y ellos se encargaban, hermano, de sacar las estacas, sacar las cosas, porque la columna de nube se había levantado, y donde la columna de nube les indicaba que iban a partir, si iban a la derecha o a la izquierda, ellos tenían que rápidamente, en este caso, envolver las cosas, porque ese tabernáculo era un tabernáculo portátil, es decir, armable y desarmable, a su nombre. Así que vemos aquí que el arca del pacto se movía a son de la columna de nubes. Usted lo va a encontrar en Éxodo, en el capítulo 38 en adelante, usted lo va a encontrar en cuanto a la columna de nube, incluso en el capítulo 40 de Éxodo. Pero se iba, dice, camino de 3 días buscándole, ¿qué? Un lugar de descanso. En Mateo 10:28, ¿qué dijo Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el paralelo del Dios Hijo con el Dios Padre, un Dios en 3 personas. Y note la terminología, estamos en la separata. Fue delante de ellos. Ese fue el deseo de Dios, de estar con ellos. Mateo 28:20, ¿qué dice? ¿Qué dijo el Señor? Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ese es el deseo de Dios, que Él quiere estar con nosotros. Amén. Seguimos en la separata. Era como un pastor, en otras palabras, el Señor entre su pueblo de Israel en ese desierto era como un pastor que los conducía, pero a la vez que los protegía bajo sus alas poderosas a través de esa arca del pacto. ¿Por qué del pacto? Porque Dios hizo un pacto que iba a habitar con ellos. ¿Dios quería estar con ellos, sí o no? Ese era el deseo de Dios. Número 4, en Romanos, el arca del pacto. Vamos a ver un poquito en cuanto a sus medidas. Estaba hecha
o hecho de madera de acacia y cubierta de oro. Sus medidas son, en Éxodo 25:10, ahí mismo nada más está, donde el Señor lo dijo a Moisés: haz un arca de madera de acacia de 1,10 metros de largo, de 70 centímetros de ancho y de 70 centímetros de alto. Mire, más o menos ahí aproximadamente era la altura, y 1,10 metros dice de largo, 1,10 metros, un poquito más largo. Hágase la idea, más o menos era cuadrado. Seguimos. Era cuadrado y llevaba en las 4 esquinas anillos de oro y varas de madera que era cargado por los levitas sobre sus hombros. Las maderas iban acá, o los anillos, para que los levitas pusieran solamente su hombro. Era una vara encima que lo cruzaba la vara en medio de los dos anillos, y así era cargado el arca del pacto. Amén. ¿Hasta ahí todo está claro? Muy bien, seguimos. En 2 de Crónicas 35:3, ahí habla que los levitas lo cargaban. Seguimos. El arca del pacto era cuadrada, cubierta por otro mueble o una tapa que era conocida como la tapa del propiciatorio. Miren aquí. Por ejemplo, este es el arca del pacto cuadrado, ¿no? Todo esto era como una urna o como una caja, ¿sí? ¿Me dejo entender? Era como una caja, y encima de esa caja había otro mueble, que era la tapa de la proposición o propiciatorio en este caso, ¿sí? ¿Hasta ahí me entienden o no me entienden? Usted es inteligente, ¿verdad? Diga gloria a Dios. Muy bien, seguimos. Y justo sobre esa tapa del propiciatorio se derramaba sangre de animales para cubrir los pecados del pueblo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo 10 veces al año. Amén. Amén. ¿Está conmigo en la separata, sí o no? Dice, el sacerdote entraba ¿cuántas veces al año? Ahí está la separata. Dice en Éxodo 25:17, en este caso busquen ahí, y luego más abajito, y justo, donde dice y justo, busquen ese término, y justo. Ya, y justo sobre esa tapa del propiciatorio se derramaba sangre de animales para cubrir los pecados del pueblo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez nada más al año, ¿sí? No podían entrar mucho tiempo, ni tampoco entrar continuamente, porque era un lugar donde reposaba la gloria de Dios. En esa arca del pacto estaba el fuego de Dios, moraba la Shekinah de Dios. ¿Qué es Shekinah? Es la gloria de Dios. ¿Qué es Shekinah? Moraba también el Kabod de Dios. ¿Qué es Kabod? Kabod es gloria de Dios también. Todo eso ustedes lo pueden anotar ahí en la separata, pueden apuntarlo. Kabod o Shekinah en esa arca era la gloria de Dios. Muy bien. Así que el sumo sacerdote entraba una vez al año, dice, y por medio de ellos se hacía expiación por el pueblo y por su familia. Si usted quiere conocer esto en cuanto pues a esa expiación de una vez al año, usted va a leer Levítico 16 del 1 al 34, eso lo va a encontrar ahí, ¿ya? Seguimos. Hoy la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de un pecado. Amén. De todo pecado, dice. No importa el pecado, hermano, que hayamos cometido, pero cuando el Señor, hermano, nos limpia, dice que nos limpia de todo. Es como cuando usted dice, voy a bañarme.
usted se baña solamente la mano, amén. Usted sabe lo que es el término bañarse o baño. Es completamente lo mismo, en la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? A su nombre. Acompañada esa tapa del propiciatorio venía otro mueble que eran los dos querubines, un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo, es decir, frente a frente. Ahora miren, les mostré primeramente que había un arca, ¿verdad? Vamos a suponer que este es el arca, este púlpito. Luego había una tapa, ¿correcto? La tapa de la proposición, del propiciatorio también conocido. Y luego dice que había dos ángeles, un ángel en este extremo y otro ángel en este otro extremo. ¿Sí? Me hubiera faltado, hubiera querido sacar eso también para que usted lo vea en un dibujo, pero me faltó el tiempo. Así que un ángel estaba para este extremo y otro ángel estaba para el otro extremo. Y los ángeles eran querubines, digan conmigo querubines. Eran un rango muy alto. Un rango, hermano, en el cual, aquí vamos a entender un poquito en cuanto al rango de los querubines. Y los querubines tienen 4 alas. ¿Cuántas alas tienen los querubines? 4 alas. Es un rango muy alto. Seguimos en la separata. Éxodo 25, 18 al 20. ¿Están conmigo ahí en la separata? Éxodo 25, 18 al 20. ¿Llegaron? Dice ahí, y también 2 querubines de oro labrado a martillo para los 2 extremos del propiciatorio. ¿Sí? ¿Cuál es el propiciatorio? ¿Cuál es el propiciatorio? ¿Se acuerdan? La tapa. Entonces acá dice, en este caso, para los 2 extremos. ¿Cuál es extremo? El lado izquierdo y el lado derecho. Esos son los 2 extremos. Entonces los 2 ángeles estaban así, como cubriendo a la urna o a la caja, mirando en posición hacia abajo y mirándose de paso a la vez los 2 al frente. ¿Sí? ¿Ya más o menos se imaginan? Estaban frente a frente del querubín y cada uno de los extremos dice, irá un querubín, hazlo de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Era labrado a martillo, no tenía que, en este caso, usar otro tipo de herramienta. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlos, dice, con ellas. ¿Qué hacían los querubines ahí? Cubrían a la tapa de la proposición o propiciatoria. Quedarán, dice, el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. ¡Wow! Hasta ahí creo que ya está claro, ¿verdad que sí? Pero yo quiero dejarles que ustedes puedan comprender algo más ahí. Cuando los querubines estaban mirándose uno a un extremo, el otro a otro extremo, y estaban con sus alas extendidas, ellos estaban cubriendo. ¿Sabe qué estaban cubriendo? Estaban cubriendo la santidad del Señor. A su nombre. Eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos en la separata. Cuando la Biblia habla de querubines, específicamente se refiere a los ángeles, en una jerarquía de alto rango dentro del estudio de los ángeles. Gloria a Dios. Creo que el siervo Estrada lo tiene el estudio de los ángeles. A su nombre. ¿Cuál es la función de estos 2 querubines? 1. Guardan las cosas dignas de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 24, acuérdense que Adán había caído ya de la gracia juntamente con la mujer. Y entonces ellos estaban dentro del huerto. Y el Señor dijo, no es posible que en pecado quede así el huerto. En este caso por los que estaban ahí, Adán y la esposa. Y lo que él hizo, pues, en el versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Lo ve con mayúscula ahí, para guardar. Los ángeles entonces guardaban las cosas dignas
del Señor, para guardar el camino del árbol de la vida, porque ese árbol de la vida representaba vida eterna. ¿Qué representaba ese árbol de la vida? Escucha esto. En este caso, Adán y Eva, como se conoce, ellos no comieron del árbol de la vida, hermano. Ellos fueron a comer otro árbol, de otro fruto. Pero si ellos hubieran comido, hermano, del árbol de la vida, hubieran vivido. Y es por eso que el Señor tuvo que mandar ¿a quién? ¿Tuvo que mandar a quién? Lo están mirando ahí en la separata. Dice que tuvo que poner en Edén, dice, querubines. Léalo ahí la primera línea. Génesis 3:24, una vez más lo vamos a leer. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén. ¿Qué puso? Querubines. Dos querubines en otra palabra. No dice querubín, sino querubines. Está en plural. Significa más de uno. Vamos a poner que eran dos. Y una espada, dice, encendida que se revolvía por todos lados. O sea, la espada giraba alrededor de ese árbol y de ese huerto, y los querubines estaban ahí con sus alas cubriéndolo, estaban protegiéndole el árbol de la vida, a su nombre. Por eso dice, para que no eche mano, dice en el versículo 25, pero ya no está ahí ya, para que no eche mano y de esa manera pues pueda guardar el árbol de la vida, amén. Y ahí dice específicamente el camino del árbol de la vida, porque había un camino que estaba dentro del huerto. ¿Alguien ha ido alguna vez a un huerto? Donde hay bastantes árboles, ¿verdad? Y hay un camino específicamente donde hay planta de guava, planta de mango, planta de sandía, etc. Háganse una idea. 2. ¿Qué más hacen los querubines? Protegen los secretos de Dios. Eso también está ahí. Eso está bueno, acá no le coloqué creo el texto, pero es Ezequiel capítulo 28. Ahorita le alcanzo la cita para que usted la añada ahí o lo coloque, porque el versículo que vamos a leer tiene que ver con Ezequiel 28 y voy a decirles el versículo específico para que usted no se quede con el deseo de decir dónde está esa escritura. Muy bien. 28:14. Ahí está. Entonces en Ezequiel 28:14, en el punto 2 dice, en cuanto a los ángeles querubines que protegen los secretos de Dios, Ezequiel 28:14 dice, tú querubín grande, protector. Entonces, ¿cuál era en este caso el rango de Luzbel? Aquí está hablando de un personaje. Este personaje se llamó Luzbel o Lucero de la Mañana. Está hablando en otra palabra de lo que hoy nosotros conocemos del diablo. Él tuvo, hermano, un rango muy alto y su rango era específicamente de querubín. ¿Qué le dice el Señor? Tú querubín grande. Miren, estamos hablando no de una talla del hermano Edgar, 1,60 m, imagínense. Está hablando de una talla no solamente en cuanto a su talla física, en este caso celestial, porque él moraba en el cielo, sino que está hablando también de su grandeza en cuanto a su autoridad, a su nombre. Está hablando de su autoridad, de su rango, de su jerarquía espiritual, para que usted me entienda un poquito más en cuanto a rangos. En este caso, uno que recién acaba de convertirse, con uno que ya lleva 200 años, espiritualmente, ¿quién está más avanzado? ¿El nuevo o el que ya lleva como 200 años en el Señor? Hay un rango, ahí hay una espiritualidad, en otra palabra, un conocimiento, una gracia, una autoridad. Lo mismo tenía este querubín, tenía un rango alto, y le dicen querubín grande. No solamente hablaba de su altura, sino también hablaba de su autoridad, ¿sí?
Le dice el Señor, yo te puse en el santo monte de Dios, y ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Él llegó a conocer muchos secretos. En Deuteronomio 29, ¿qué dice? Eso añádalo. Las cosas secretas, dice, le pertenecen a Jehová nuestro Dios, más la revelada para nosotros, sus hijos, dice. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces te espera una revelación, amén. Deuteronomio 29. Así que le dice, tú querubín, grande protector. Entonces ellos, o los querubines en este caso, protegían las cosas secretas de Dios. Mire, y aquí habla un término muy profundo, espiritual, porque lo que está diciendo, ahí estuviste, dice, en el santo monte de Dios. No está hablando del monte que nosotros vamos a hacer el ayuno, a su nombre. No está hablando de ese monte, está hablando de un monte celestial en el cielo, donde estaba la morada de Dios, en otras palabras. No estaba hablando aquí en la tierra, no se refería aquí en la tierra, un santo monte de Dios arriba, que en este caso lo entendía este querubín, lo que fue antes. Y ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Mire, en el mundo espiritual también hay piedras de fuego. Está hablando de un término espiritual, no un término físico. Si en el mundo físico usted ve las piedras, usted puede pasearse en medio de las piedras como caminar así. Imagínese este querubín, el rango, hermano, la fuerza que tenía, que ni las piedras lo hacían cosquillas. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo entender. Te paseabas. ¿Qué es pasearse? Estar sentado, ¿verdad? Correcto, te paseabas. Iba de un lugar a otro lugar. Y en medio de piedras de fuego. ¡Wow! Entonces, los querubines protegen, en este caso, los secretos de Dios. 3. Los querubines también protegen la santidad de Dios, según de Samuel capítulo 6, versículos 6 y 7. También está en la separada. Dice ahí, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano. Usa era un nombre de una persona, de un judío, en este caso un hebreo, para esos tiempos. Usa extendió, dice, su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. ¿Qué estaba pasando aquí? Para que ustedes entiendan un poquito más de historia. Sucede que el arca del pacto no estaba entre el pueblo de Israel ya. En el tiempo de Elí, uno de los sacerdotes levitas, había sido quitada esta arca por los filisteos. Así que esta arca vagó o estuvo, en otras palabras, lejos del pueblo de Israel. No vagó, sino que estuvo lejos del pueblo de Israel. No estuvo dentro de la nación de Israel, estaba entre los filisteos. Y ustedes saben todo lo que el Señor hizo ahí con los filisteos, ¿no? Cómo empezó, hermano, a ejecutar sus juicios en Dagón. Dice que llevaron al arca y le metieron dentro de la casa de Dagón, ¿no? Y cuando al día siguiente abre la puerta y mira que Dagón está postrado ahí. Y wow, dijeron, ¿qué pasa con Dagón? Está postrado y con sus manos hacia abajo inclinado. Y luego de ello, al siguiente día, volvieron a ver a Dagón inclinado, pero ya cortado las manos. Y de ahí en adelante el Señor empezó a ejecutar juicios entre los filisteos. Empezó, hermano, a poner tumores, enfermedades, y la gente iba muriendo, hermano, hasta que ellos dijeron, no queremos el arca, llévenlo para allá. Lo cambiaban de un lugar a otro lugar entre los filisteos. Le llevaban por Gal, le llevaban donde estaban los anaseos, le llevaban diferentes lugares en Asdod y otros lugares más dentro de Filistea. Y esa arca, hermano, mejor lo que hicieron fue traerlo. Y cuando David decide traer el arca del Señor, dice que David
iba danzando, iba con gozo, danzaba, dice, con toda su fuerza. Y mientras traían, ellos le estaban trayendo de otra forma, de otro modelo. Ellos no estaban usando el modelo. ¿Cuál era el modelo? ¿Cómo se debía llevar el arca? ¿Sobre los hombros de quién? De los levitas, de los sacerdotes, en este caso, que ellos podían llevar el arca, pero ellos no hicieron así. Empezaron a jalarlo por medio de, ¿qué dice ahí? Por medio de bueyes o vacas o toros o animales. En este caso empezaron, hermanos, ahí a llevarlo. Y mientras lo llevaban, hermanos, cuando se han ido, por ejemplo, a zonas inhóspitas, por ejemplo, en zonas de serranía o zonas donde hay, hermanos, bastante, se puede decir, la carretera no es plana. Entonces, mientras lo llevaban entre los animales, hermanos, ¿sabe qué pasaba? El arca se movía de un lado para otro lado. Y mientras se iba moviendo el arca, entonces Usa estaba cerca y Usa no era un sacerdote ni tampoco era un levita, era solamente, en este caso era un hombre entre el pueblo de Israel, pero no tenía que ver nada con las cosas sagradas de Dios. Y Usa dice que le veía, dice como, no, los bueyes cargaban y como que el arca se iba a echar, ya se iba a caer, que en otras palabras el arca. Y Usa quiso darle una mano al arca. A veces nosotros queremos darle una mano a Dios cuando Él lo hace todo. ¿No? Y entonces Usa mete la mano en el arca y por agarrarlo dice, Señor, yo lo voy a agarrar el arca y ¡plum! Cae fulminado Usa, hermano. ¿Por qué? Porque estaban los querubines ahí. ¿Y los querubines que hacían? ¿Guardaban qué? La santidad de Dios. Estamos en el punto número 3 ya. Los querubines protegen la santidad de Dios. Estaban protegiendo, hermano, ahí. No podían ser tocados. Seguimos. Entonces en el versículo 7 que dice, y el furor de Jehová se encendió, no contra todos, sino contra aquel que tomó el arca, que agarró el arca contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Lo que normalmente uno tenía que guardar, miren, ¿cuánta distancia tenía que guardar uno? 1000 metros de distancia, excepto los sacerdotes ungidos. 1000 metros equivalente es 1 kilómetro. Josué capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice ahí, con la siguiente orden, cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. ¿Dónde debería ir el pueblo? Detrás de ella, ¿correcto? 4. Y así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia. Se cruzó ahí ese muchacho. 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. ¿Cuál era la orden? ¿Y Usa qué hizo? No solamente se acercó, Usa dijo, voy a ayudar a mi Señor para que no se caiga el arca. Y a veces, hermanos, quizás hay cosas que nosotros no lo entendemos. Y nos es raro, hermano, las cosas que no lo comprendemos, no lo entendemos. Y a veces terminamos renegando a Dios, porque no lo entendemos simplemente. Pero el Señor tiene misericordia, amén. Seguimos. Así que con sus 2 alas cubrían, dice, en este caso el propiciatorio, aunque eran 4, o la tapa propiciatoria. Estaban con sus alas extendidas. De ahí más adelante, Dios o Elohim era conocido como el Dios que mora entre los querubines. Segunda de Reyes 19:15 dice, lloró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Y Dios se manifestaba a través de su voz, hablando dentro del propiciatorio. Incluso en número 789, que está mismo en la separata, dice, y cuando entró Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima de ¿dónde?
del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, el arca del pacto, de entre los dos querubines, y hablaba con él o con Moisés. Muy bien. Así que Dios cubría a su pueblo de Israel a través de sus jornadas en el desierto, pero también estando yo en su tierra prometida, cubría o lo seguía cubriendo. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, y uno de los atributos de Dios que es, Él es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Es decir, que no cambia. Ahí está en ese separado. La Biblia dice que nosotros estamos escondidos en Cristo y Cristo en Dios. Muy bien, Colosenses 3:3 dice ahí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿en dónde? Con Cristo, y Cristo en Dios. En otra versión dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. En otra versión dice, pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. ¿Qué dice? Que nuestra vida está escondida ¿qué? En Cristo, y Cristo en Dios. En otras palabras, para que un demonio nos pueda afectar, nosotros estamos escondidos en Cristo. Y Cristo en Dios, o Cristo en el Padre, para ser más claro. Si un demonio nos quiere afectar sin la voluntad de Dios, es decir, no es la voluntad de Dios que nos haga daño, entonces ¿qué hace el Señor? Como nuestra vida está escondida en el Señor va a salir a nuestro favor y va a decir, hey, ¿qué haces ahí? No, es que quería dar una vueltita por aquí. No puede tocarnos, a menos que el Señor lo permita, como a Job, a su nombre. Es como cuando usted dice, bueno, y ahora ya dieron, ¿no? Ya salimos del toque de queda, ahora estamos en estado de emergencia, entonces ahora ya podemos salir un poquito a respirar afuera, pero ya no hay money. Como que usted camine y en el bolsillo no hay nada, entonces dice usted, voy a tratar de hacer algo, voy a trabajar. Y mientras usted va al trabajo, pero usted dice, ¿y ahora qué me pueda pasar? Pero entienda que su vida está en Cristo y Cristo está en Dios. En otras palabras, usted está escondido. En otras palabras, usted está invisible delante de los enemigos. Aleluya. Es como, por ejemplo, mire para allá un ratito, mire para allá al frente. Miren, todos miren para allá. ¿Me ven? Pero ustedes escuchan mi voz, ¿verdad? Lo mismo es el Señor, nosotros no lo vemos. Así como estando escondido, de la misma manera el Señor los esconde a ustedes. Aleluya, eso merece un gloria a Dios, Señor. Aleluya, a su nombre. Es poderoso. Así que nuestra vida está escondida en el Señor. Dile a tu hermano que está a tu costado, como sacando un poquito del pecho de mi vida está escondida en Dios. Mi vida está escondida en Dios. Aleluya. Y estoy escondido en Cristo, dile. Aleluya. Así que el enemigo no puede, hermano, no puede trepar, no puede hacernos daño sin que Dios nos lo permita. Amén. Seguimos o paramos. Ya voy a terminar, no se preocupe, me falta una hora. Seguimos. Ahora vamos a la siguiente hoja. Sí, a ver. En Salmos 91:4. Ahora miremos Salmo 91:4. ¿Están en la tercera hoja ya? ¿Sí? Muy bien. Salmo 91:4, ¿qué dice? En la separata está. Dice, con sus plumas te cubrirán y debajo de sus alas estarás inseguro. ¿Amén? Ah, ya. Si están despiertos. Estarás, ¿qué? Seguro, dice. Escudo y adarga es su verdad. Aleluya. Eso merece gloria. Ustedes lo van a entender después. Eso lo va a entender después ustedes. Ahora, haciendo un análisis y enfoque de lo que hemos visto o leído,
podemos hacernos la pregunta, ¿qué significa habitar bajo el abrigo del Altísimo? Esto es igual a morar bajo sus alas poderosas. Aleluya. Es como antes, ¿no? El Señor habitaba en esa urna y las alas de los querubines, ¿qué hacían? Lo guardaban, lo protegían, lo cuidaban. A su nombre. De la misma manera usted así también el Señor le está cuidando. Denle gloria a Dios por eso, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Usted se va al chico, hermano, incluso el Señor ahí le está cuidando, porque usted es su hijo. Usted es su heredero. Digan amén. Gloria a Dios. Usted es su heredero. Dile a tu hermano que está a tu costado, soy heredero de Dios. Gloria a Dios. Así que debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. Muy bien, seguimos en la separata. Porque Él es el Dios que mora, dice, entre los querubines. Gloria a Dios. A ver, creo que me salté, ¿no? A ver, vamos desde donde dice, ahora haciendo un análisis y enfoque de lo que hemos visto o leído, podemos hacernos la pregunta, ¿qué significa habitar bajo el abrigo del Altísimo? Esto es igual a morar bajo sus alas poderosas. Y le decía a Dios en mi oración, mire, escuchen esto, antes que usted tenga este separate en sus manos. Hace como 2 o 3 días, yo le decía esto al Señor. Yo le decía, Señor, déjame estar o déjame sentir que estoy bajo el Salmo 91. Es decir, bajo la cubierta de tus alas poderosas. Escuche, yo el Salmo 91 lo he aprendido de memoria. Pero llegó un momento donde yo dije, ¿pero estaré bajo el Salmo 91? A su nombre. Yo me lo sabía de memoria, hermano. Todo ese Salmo 91, ¿no? El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste de tortora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarán seguros, escudo de Yadar, es su verdad, no temerás terror. Todo eso, yo me lo sabía, hermano, y lo recito. Pero la pregunta era ese día, Señor, en medio de tanto caos y vemos que caen y siguen cayendo a nivel mundial por la pandemia, y le decía, Señor, estaré yo bajo el Salmo 91. A su nombre. Porque yo lo sabía de memoria. ¿Cuántos se lo conoce quizás el Salmo 1:1? El que habita el abrigo del Altísimo. Lo sabemos. Pero la pregunta, ¿usted se siente seguro que está bajo ese Salmo 91? Claro, yo estoy bajo el Salmo 91. Otra cosa es sentirlo, que verdaderamente lo estamos, claro. Nuestra hermana dice, es fácil sentirlo, claro, o hablarlo, o decirlo, pero otra cosa es sentirlo, que verdaderamente tú y yo estamos bajo ese Salmo 91. Y así yo me encontraba, como usted comprenderá, a su nombre. Así que yo decía, Señor, verdaderamente me doy cuenta que yo lo sé el Salmo 91, pero yo no siento que el Dios del Salmo 91 me está cuidando, a pesar que hay fe, a su nombre, a pesar que me lo he leído la Biblia 6 veces, hermano, a pesar que he compuesto incluso algunas alabanzas, algunas melodías propias, pero sin embargo, yo no me sentía que estaba bajo el Salmo 91, hermano. Es por eso que empecé a hacer una oración, Señor, que yo pueda sentir, le decía Señor, que yo estoy bajo ese Salmo 91. ¿Sí? Miremos el punto número 5. Conclusión. Podemos decir entonces, habitar bajo el Salmo 91 es habitar bajo su sombra o alas poderosas. 1. Habitar bajo el Salmo 91 es habitar bajo su sombra. Salmo 91, aquí voy a pedir discípulos, aquí unos cuantos. A ver, nuestra hermana Jacqueline va a leer el Salmo 91 en la separata nada más. En este caso el versículo 4, el 1 y el 4.
Sí, lo que está nada más, sígale ahí. Salmo 91, 4. Dice el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga en su verdad. Es su verdad. Hasta ahí nada más. Gracias. Ese es el versículo 4. Y esa sombra son sus alas poderosas. ¿Esa sombra qué es? Alas poderosas. Sus alas poderosas. Es la sombra más alta que puede existir. Ejemplo, las personas dan sombra. Es como cuando usted no llega el verano, ¿no? Ya estamos ya casi en invierno, buena cuenta ya un poquito más. Y vemos que ya no hay sombra porque no hay sol. Pero ¿qué hace usted cuando, por ejemplo, lleva al niño y está, dígase, en un parque? Y en ese parque pues hay un día de esparcimiento, un día de campo. Usted dice, uy, mi niño, está que le da el sol. ¿Usted qué hace? La sombra, lo cubrimos. Lo busca una sombra o usted misma, si no hay nada, hermano, alrededor, a 180 grados, ¿no? A la redonda, 360 creo que es, a la redonda. Y usted no encuentra nada, hermano, no hay nada. Entonces dice, yo me pongo de sombra. Y llega un momento que usted, hágase la idea, se encuentra en un desierto. ¿Usted qué busca aquí? Busca ahí una sombra y ve allá lejos, hermano, a 500 metros, ve allá un árbol. Y usted se va, hermano, al árbol ahí y ¿qué quiere? Sombra. Y aquí dice la Biblia que el que habita, dice, con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Y luego dice, el que habita el abrigo del Altísimo. Digan conmigo, sombra. Ahora digan alas. Ahora digan Altísimo. Altísimo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy haciendo repetir? Escucha esto, nosotros delante de Dios somos, dice, como nada, en tamaño somos como nada. Alguien puede decir, pero yo mido 4 metros, somos como nada delante de Dios. Dice que las naciones son como gota de agua, dice, que cae del cubo. Las naciones, dice, como una gota de agua. Imagínense dónde está Perú, si las naciones son como una gota de agua. Y dice que él es altísimo. Ese término para altísimo viene del hebreo, el Elión, que significa el altísimo. Ahora, usted está cobijado bajo la sombra del Altísimo. Usted no me entiende quizás esto. Si no, usted diera un brinco y dijera, gloria a Dios. Escucha esto, cuando usted sale, papá se pone eso delante de usted y usted dice, y papá le dice, voy a cubrir a mi hijo Tony. Y usted va a la izquierda y papá se va para la izquierda. Y usted va para la derecha y papá se va para la derecha. A su nombre. Gloria a Dios, no sé cuántos están entendiendo eso, hermano. Pero Él es el más alto. Dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, no cabe. Wow, eso es poderoso, hermano. Entonces usted cada vez que sale afuera, hermano, y usted dice, pero la pandemia, y el Señor le dice, espérate, yo te estoy cubriendo con mi sombra, yo te estoy cubriendo con mis alas, y debajo de mí estás seguro. Aleluya, aleluya, eso merece gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Usted bajo esa sombra, usted está morando, hermano. Usted está morando bajo esa sombra, pero Señor, yo también tengo un avión para el tamaño de Dios. El Señor le protege aunque usted se vaya en búnker, se vaya en avión, se vaya, hermano, en anfibio, se vaya donde se vaya, porque Dios es más alto que todo lo creado. Aleluya, ese está quemando esa palabra, a su nombre. Seguimos. Así que ese le hacía como para quitarle el frío de paso. Muy bien, las personas dan sombra entonces, los árboles son mayores y su sombra es mayor. Ahora imagínese a Dios poniendo su sombra sobre usted, ahora le entiende, ¿verdad? Mire su alturas, Isaías 66.1, la va a leer a ver nuestra hermana Santos, Isaías 66.1, ahí nada más están las separadas.
Léalo, hermanos santos. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estado en mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Gloria a Dios. Gracias, hermano santo. Dice, el cielo es mi trono. Muy bien. Y no está hablando de este cielo. Está hablando, hermano, del tercer cielo. El cielo es mi trono, porque después de este cielo está el universo. Ese es el segundo cielo. Y después de ese cielo hay otro cielo donde los científicos dicen que han encontrado un agujero negro y están años luz para llegar a ese agujero, dice, según las cámaras pues actuales que tienen ahí, en este caso, no los científicos. Pero imagínense, hermano, la altura. Ahora, ¿Dios podrá proteger y cubrirlo con sus sombras si usted viva en un rascacielos? ¿Sí o no? No es nada, hermano, porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. A ver, eso lo va a leer Tony. Primera Reyes 8:27, léelo, Tony, ese versículo, ahí nada más está. Sí, 8:27. Ahí están en la separata. Pero, ¿será posible que Dios viva en medio de los hombres? Si los cielos invisibles no pueden contenerse, ¿cómo permanecerás en esta casa que yo te he construido? Aleluya. Salomón le dice una casaza, hermano, una casa enorme, muy hermosa. Pero él se dio cuenta y dijo, pero espérate, esta casa no es nada para el Señor. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, en otra palabra, tú no cabes, hermano. Por eso dice que el cielo que es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Imagínense a Dios, usted ahí ven. Él está en un trono y él está sentado ahí. La tierra está abajo y él está ahí. Y cuando se levanta se mueve el techito, por eso que hay a veces terremotos. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor si le entendiste. Pero Él te protege, hermano. Él te protege con su sombra. Él te protege con su sombra. Esa sombra es el equivalente de sus alas. Aleluya. Tremendo, poderoso Jesús. Porque hoy ese arca del pacto, ¿sabe cuál es? ¿Quieres saber cuál es ese arca del pacto? Es tu espíritu, eres tú mismo. Diga conmigo, yo soy el arca del pacto. Hay algunos que se tienen que agarrar a esto. No lo van a entender quizás esto. ¿Cómo que yo soy el arca? Claro, tú eres el arca. ¿Por qué? Porque la esencia en esa arca del pacto ya no está. Mora en la Shekinah, en la gloria de Dios, arriba, en los cielos. Por eso el Señor se salió de ahí para venir y habitar dentro de ti. Aleluya, la agarraste. Él vino a habitar dentro de ti. Digan conmigo, el Todopoderoso, el Omnipotente, habita dentro de mí. Y yo soy su arca. O tabernáculo. Que es lo mismo, hermano. Tú eres el tabernáculo de Dios. Y tu tabernáculo está construido también de 3 habitaciones. Espíritu, alma y cuerpo. Para el cuerpo es el atrio, para el alma el lugar santo y para el espíritu es el lugar santísimo. Los 3, hermano. Y el Señor viene a habitar en tu espíritu. Por eso dice en 1 Corintios 6:17, dice que somos un espíritu con Él. ¿Cuántos son un espíritu con Él? Aleluya. Y en 1 Corintios 3:16 dice que somos templo del Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Él está habitando dentro de ti. Exteriormente y interiormente. Aleluya. Entonces esa pandemia, ¿usted cree que le va a afectar a usted? Si Él habita exteriormente, cuando usted sale, Él pone su sombra ahí. Y cuando usted, hermano, está adentro, igual el Señor está con usted. A su nombre. Seguimos. 2. Habitar bajo el Salmo 91 es habitar bajo seguridad. Salmo 91:4. Nuestro hermano José Estrada va a leer Salmo 91:4.
decir estar bajo llaves, en otras palabras. ¿Sí? Es como un búnker de seguridad. ¿Han escuchado lo que es un búnker? Dice que ahí uno de los árabes dice que se instaló dentro de los búnkeres. Los búnkeres lo hacen, hermanos, como 6 metros abajo, cavan abajo. Y se crean, hermanos, como túneles. Y dentro de ellos lo hacen incluso en forma de cilíndricas. Y se crean, hermanos, como casas. Y ahí tienen incluso hasta jacuzzi en esos búnkeres. Y cada vez que hay un movimiento telúrico abajo, supuestamente dicen que no llega, no afecta, y a veces sí. Mayormente eso se cuida de los huracanes, hermano. Allá en Estados Unidos, en la Florida, en esos lugares, hermanos, mayormente reina eso de los huracanes. No sé si usted ha escuchado eso. Y en Europa y todos esos lugares. Así que ellos han creado búnker de seguridad. Y te tengo una noticia que quizás no es muy buena. Ya los Illuminati también están creando su búnker de seguridad, dice, para el día del juicio final. Esa sería otra enseñanza que vamos a dar de escatología bíblica. A su nombre. Entonces, cuando tú dices estar bajo la sala poderosa del Señor, es como estar bajo un búnker de seguridad, hermano. Aleluya. Quizás usted no lo entiende eso, hermano. Pero sabe, usted puede buscar eso en YouTube. Los que usan el internet, busque ahí búnker de seguridad. O puede buscar también como búnker apocalíptico. Ahí lo va a encontrar, hermano. Son inaccesibles, son bien fuertes ahí. Seguimos para avanzar. 3. Habitar bajo el Salmo 91 es habitar bajo su abrigo. Salmo 91, 1. Nuestra hermana Katy lee ese versículo. La letra es minúscula nada más. Muy bien, gracias. ¿Qué hacen los aguiluchos cuando tienen frío? Por ejemplo, como pregunta. ¿Qué hacen? Van a acurrucarse bajo ese abrigo de las alas de la mamá águila. Y como que ahí sienten un cariño, un amor especial. Esto es así en el Señor. Nadie pudo amarnos más que Jesús de Nazaret. Nadie pudo amarnos más que el Señor, hermano. No, pero yo tengo mi novio que me ama mucho, mucho. Me ama con el amor ágape. Hay uno que te ama mucho más que él. No, pero yo tengo mi novio que me ama, pero no me deja para nada. Pero el Señor ha prometido estar contigo, incluso en tus sueños. Aleluya. Aleluya. Dale gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. A su nombre. Gloria a Dios. No hay nadie más. Así que no hay nadie que muestre más amor que el amor del Señor. Ven, aleluya. Por nosotros Él dio su vida y Él con su amor nos engríe y nos mima incluso con ese amor ágape, hermano. La Biblia dice que somos mimados, hermanos. El Señor nos mima con su amor. ¿Qué es mimar? Es hacerle cariñito. Eso es mimar. El Señor, ¿cuántas veces no nos mimará a nosotros? ¿Cuándo se han sentido mimados por el Señor? A su nombre. Ahorita lo voy a mimar. Ya voy a terminar. Ese es mimarse. Ese es mimarlo. El Señor nos mima. ¿Sabe cómo el Señor nos mima? Cada vez que usted duerme y algunos roncamos, y al día siguiente como que ya son las 8 o las 9, usted dice ya, o las 7, y dice, gracias Señor por la vida. Usted no sabía que estaba despierto o que estaba vivo, pero el Señor lo mimó con un día más de vida. Cuando le dan un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios, el Señor le mimó con un día más de vida, hermano. ¿Usted? Dile a tu hermano que está a tu costado, el Señor me está mimando con un día más de vida. Aleluya. Así que estar bajo ese abrigo es estar bajo el amor del Señor. ¿Sí? Y estar bajo el frío, hermano, como que el frío te debilita también, hermano. El frío, hermano, te debilita. ¿Y qué hace el aguilucho? Se va y se mete, hermano, en la ala ahí. ¡Oh, este es excelente!, dice el aguilucho. De la misma manera, hermano, en el Señor nosotros renovamos nuestras fuerzas. Nos fortalecemos, hermano. En el Señor, hermano, fortalecemos nuestra salud física, incluso, hermano.
Porque aunque venga lo que venga, hermano, nada nos va a mover. Porque entendemos la Biblia y lo entendemos, lo tomamos la palabra, hermano. Que Él dijo, llevó nuestras enfermedades y toda dolencia. ¿Cuántos saben que el Señor ya lo llevó? Si usted aún no lo cree, suéltelo, hermano. Y usted crea que el Señor llevó ya toda enfermedad. Seguimos. Ya vamos a ir terminando, ya no se preocupe. Cuando los aguiluchos tienen mucho frío, pierden mucha fuerza. Una de las cosas que produce fortaleza es estar bajo el abrigo de las alas de la mamá aguilucha. Así que si tiene frío, en lo paralelo a ello, lo espiritual, ve al abrigo de la oración. ¿Qué es lo que nos va a abrigar? La oración, de la lectura de la Biblia también. Ahí uno se va, ¿qué? A fortalecer. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios hasta ahí? Gloria a Dios, que todavía falta ya. Este es el último. 4. Habitar bajo el Salmo 91 es estar cubierto o protegido con la sangre de Jesucristo. Y mientras despertaba el otro día, el Señor me dio un versículo y mientras estaba preparando el tema del Salmo 91, wow, dije, claro, es verdad, pues. Él nos cubre también con su sangre poderosa. Aleluya. Éxodo capítulo 12, 3, 7, 12 y 13. A ver, voy a pedir que nuestro hermano Tony se lo lea rápidamente. 7. Gloria a Dios. Sí, 7, 12, 13. Todo lo que está ahí. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas y en que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermano Antonio. Miren, aquí nos está dando una palabra de protección que está en su sangre, hermano. El Señor le dijo al pueblo de Israel que pueda comer un cordero, matar un cordero por familia, y que ese cordero específicamente tenía que derramarse la sangre de ese cordero y colocarlo en los dinteles de la casa, ¿no? O marcarlos como señal que cuando el Señor iba a pasar, dice, en este caso, un ángel de la muerte venía y el Señor lo venía inspeccionando ahí, ese ángel de la muerte, para que no toque pues a los que estaban con la sangre como señal ahí entre el pueblo de Israel que estaban en Gosén. Así que este ángel, hermano, empezaba a matar todo primogénito, hermano, de vacas, hasta primogénito de la primera serpiente, incluso que ellos adoraban mucho a la serpiente. Empezó a matar, hermano, todo primogénito. Y cuando el Señor veía, hermano, que la sangre estaba en el dintel de Moisés, de Aarón, de la casa de los levitas y todos ellos, el Señor pasaba de largo y no los tocaba. Hoy la sangre de Jesucristo, o estar bajo el Salmo 91, es estar cubierto o protegido con esa sangre, hermano, de Jesucristo. Y tan protegido usted está, hermano, que incluso usted puede ir a la iglesia. Aleluya. Porque dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tú. Y esa morada es tu casa, eres tú mismo, en otras palabras. Y la sangre de Cristo, hermano, te protege, hermano. Tú te vas para allá a la izquierda, la sangre de Cristo también te protege, hay un sello. Y la pandemia como que pasa, ¿no? No, se asusta la pandemia, hermano, porque ve la sangre en ti, aleluya. Gloria a Dios. La sangre de Jesucristo ve la sangre en tu vida. O la pandemia ve la sangre en tu vida, ¿ve? Así que, ¿qué mayor que la sangre de Cristo? ¿Podrá la pandemia, hermano? Es chiquitito ahí, que usted ni lo ve, hermano. Pero usted está bañado con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, hermano, no solamente protege su vida, protege de su familia, de su hermano, de sus hijos, hasta una nueva, hasta de la suegra. Aleluya, gloria a Dios. La sangre de Jesucristo, digo conmigo, la sangre de Cristo me protege.
por eso yo lo sirvo a mi Señor. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Así que usted cuando de aquí en adelante, hermano, usted salga y diga, ¿y ahora? ¿Qué me va a pasar? Acaba la vecinita, le acaba de darle semana. Entonces, ¿cómo sale? Bueno, sale con la sangre. Señor, me cubro con tu sangre. Aleluya. No salga solo, hermano, porque si usted sale solo, hermano, va a salir quizás así como mi bolsillo, sin nada. Pero si usted sale, hermano, protegido, sale con la sangre, usted va a salir gruesazo ahí, va a decir. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Porque está cubierto con la sangre de Cristo. Entiende que el Señor lo cubre con su sangre. Aleluya. Está poderoso esto. Así que, amados hermanos, la sangre es una señal de protección. Estamos en el separata. No solo de limpieza, también de protección. Por otro lado, también la sangre rompe maldiciones, hechizos, brujerías, pactos, etc. Habría mucho que hablar en cuanto a ello, pero vamos a avanzar, no voy a hacer cosas que me manifieste. 5. Habitar bajo el Salmo 91 es estar bajo un escudo inaccesible. Aleluya. Es poderoso. Salmo 91.4, nuestra hermana Jacqueline. Salmo 91.4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ahí está escudo, está con una E mayúscula, todo esa palabra escudo está con mayúscula para que usted la diferencie de la enseñanza. Es un escudo inaccesible. Digan conmigo, un escudo inaccesible. En otras palabras, algo inaccesible, es decir, que no te va a poder traspasar. No va a haber dardos, dice el enemigo, que urde también con dardos de fuego, dice en Efesios, dice. Los dardos del maligno son dardos o flechas encendidas. Que el enemigo viene a tu mente, hermano, viene a tu pensamiento y como que te da un poquito de fiebre. Santo Dios. Pero usted saca el escudo, ¿no? Usted entiende que está protegido bajo ese escudo. Y con el escudo de la fe usted apaga todo dardo del maligno también. Aleluya. Así que si hay algo que va a usar, use el escudo. No solamente use la leche para tomar, use el escudo también. Para protegerse, aleluya, de todo dardo del maligno. Seguimos. Aquí dice, en esta ola de pandemia el enemigo también se está aprovechando, hermano. ¿Cuántas personas, hermano, incluso cristianos, hermanos, salen así temblando? La pandemia, la llorona, la pelona me ataca y todo eso, hermano. Imagínense cómo salen, con miedo. Pero si usted entiende que sale y que hay un escudo de protección, es un campo, el siervo José Estrada dice campos divinos, campos de fuerza divino. Imagínese que usted está bajo un entorno de campos de fuerza. Yo no sé cuántos están entendiendo esto, hermano. Pero ese es el escudo espiritual que usted carga. A medida de su búsqueda al Señor, a medida de su consagración en el Señor, a medida de su disposición, hermano, leyendo la Biblia, buscando a Dios, alabándolo. A su nombre. Usted está protegido por un escudo. Dice ahí, pero cuando tú estás bajo el Salmo 91, Él es tu escudo. Y como que la pandemia quiere venir, pero el Señor, como es el escudo, delante de ti, y le dice, ¿sabe qué le dice? ¡Ey! Por aquí no pasas. Como que quiere pasar por allá, ¿no? Donde usted se encuentra. Y el Señor le dice, ¡ey! Espérate, por aquí no pasas. Ve a la otra cuadra, por decir así, pero por aquí no pasas. Porque yo soy escudo. Yo estoy protegiendo. Yo soy el que estoy salvaguardando la casa de mi hijo, de mi hija, de mi siervo, de mi sierva. Aleluya. Así que la pandemia no pasa por cuello suyo. Gloria a Dios. La pandemia, hermano, no pasa por tu casa, hermano. Y si pasa, se va a pasar de largo como que nadie lo vio. Porque hay un escudo ahí. Aleluya. Usted está blindado, hermano. Ya conmigo estoy blindado por el escudo del Señor. Aleluya. Seguimos. Como que el Señor lo jala de los críos. Mire, lo jala como tienes así forma de tentáculos. El Señor le jala y venga para acá usted, vaya pues. No entre. Gloria, ¿está entendiendo?
hermano. Lo jala, lo clina y lo dice, ¿a dónde vas? Venga para acá. Ahí no. Pero te he dicho, pero como que quiere insistir, pero te he dicho que ahí no. Gloria a Dios, hermano, por este escudo. ¿Cuánto da un fuerte aplauso al Señor por su escudo? Su escudo nos protege, hermano. Aparte del escudo de la fe, Él es como un escudo, hermano. ¿Sí? Y si mantenemos, hermanos, esa gracia de estar bajo ese escudo, quiero decirte, aunque pase, hermanos, mucho tiempo, yo no sé cuánto tiempo va a durar este mal, pero aunque pase mucho tiempo, yo sé que si el Señor es tu escudo, nada te va a tocar. La pandemia, hermano, el antivirus y todo eso, lo que venga, hermano, a continuación, no te va a tocar, porque Él es tu escudo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, palabras finales. Ahora podemos hacer la pregunta de rigor. ¿Estamos bajo el Salmo 91? Porque una cosa es aprenderlo o saberlo, otra cosa es morar bajo el Salmo 91. Es sentir que estás bajo ese abrigo del Altísimo, bajo sus alas poderosas. ¿Cuántos sienten que no están bajo el Salmo 91? Póngase de pie los que sienten que no están bajo el Salmo 91. Si usted siente que sí está, entonces permanezca sentado. Pero yo quiero orar por cada uno de ustedes. Ahí hay una oración que al final usted la puede hacer luego, va a poder revisar, pero yo quiero orar específicamente basado en lo que estamos hablando en cuanto al Salmo 91. Este es un salmo en este caso, la parte 6 usted lo lee después. Amén. Habitar bajo el Salmo 91 es tener confianza, eso lo lee usted después. Amén. Gloria a Dios. Habría mucho que enseñar también ahí. Y esta es la primera hoja, como lo digo, o la primera parte, para que me entienda mejor, porque son como 4 hojas, creo, 5 creo. Gloria a Dios. Sí, 5 hojas. Así que vamos a ponerlo de pie. Gloria a Dios. Vamos a orar.